Bueno compañeros, y como el último capítulo de esta pequeña miniserie documental hecha por el grupo de Segundo A, les vamos a hablar sobre las características de la Nueva España. Un poco de lo que abordaremos durante este tema será básicamente el arte, la cultura, el establecimiento y los límites del virreinato y sus principales características generales a nivel de gobierno. Comenzaremos con su establecimiento. Como primer punto abordaremos el establecimiento del virreinato y sus principales delimitaciones. El virreinato de la Nueva España, el primero de los grandes virreinatos establecidos por el Imperio Español en tierras americanas, fundado oficialmente en 1535, anterior a esa fecha era regido por gobernadores, un ejemplo de ello Hernán Cortés. Fue concluido oficialmente en 1821 cuando el último virrey renunció y declaró la independencia del país. Este delimitaba al norte con los actuales estados de California y Texas, junto con la Florida, y al sur con Guatemala y Belice. Todo el territorio comprendido entre estas zonas, más o menos ubicadas con geografía actual, era el llamado Virreinato de la Nueva España, cuya capital, la antigua Tenochtitlán, renombrada como Ciudad de México hoy en la actualidad, era una de las ciudades más importantes de todo el continente por aquellas fechas. Las principales actividades económicas del virreinato se basaban en la extracción de metales preciosos como el oro y la plata, además de diversos recursos. Junto con Río de la Plata era uno de los virreinatos más productivos a nivel económico para los españoles, destacándose principalmente en la producción de plata de las minas del Potosí o de Zacatecas, por mencionar algunos ejemplos. Bueno, esto fue a grandes rasgos la ubicación territorial y algunas de las características muy por la superficie del virreinato de la Nueva España. A continuación, mis compañeros ahondarán muchísimo más en estos temas y les darán una explicación más específica de los mismos. Para explicar la organización política de España, debemos tomar en cuenta el Consejo de Indias, que fue establecido en 1524. Esta institución supervisaba todos los asuntos relacionados con América y tenía varias funciones, como vigilar el gobierno y la administración de colonias y dictar las leyes de Indias, que constituían la estructura legal para gobernar las colonias de España en América. El virreinato tenía su territorio instituciones que organizaban el gobierno. Una de las más importantes era la audiencia, un grupo de ancianos que controlaba las actividades de funcionarios. Como la autoridad política recaía en el virrey, quien era el representante del rey. Los albidos fueron parte para la organización territorial, en el caso de los pueblos de indios, para la integración de indígenas, quienes representaban y defendían ante las autoridades españolas. La Iglesia fue parte fundamental de la política de Nueva Hispana. Desde su alianza fueron una parte muy importante, ya que estos administraban y promovían la evangelización, como también administraban los diezmos, y estos tenían una pirámide de jerarquías en donde primero estaba el arzobispo y luego los obispos, de ahí le seguían los sacerdotes. Los sacerdotes se encargaban de administrar a los agricultores y a la iglesia de su comunidad. La separación territorial entre españoles e indígenas se dio por medio de repúblicas. Para iniciar, en la cúspide de la pirámide social estaban los peninsulares, quienes eran los españoles nacidos en España, y debajo de ellos se encuentran los criollos, que estos son hijos de españoles pero nacidos en América. Todos ellos estaban centrados en Puebla, México, Guadalajara, etc. Los peninsulares ocupaban los más altos cargos políticos, tanto como eclesiásticos, entre ellos los virreyes y obispos. En los criollos, estos eran los principales propietarios de la tierra y partícipes de las actividades económicas. Por otra parte, también se encontraban los mestizos, que eran la mezcla entre diversos grupos étnicos, desarrollando así actividades comerciantes. En la base también había grupos marginados, quienes no podían participar en cargos públicos ni acceder a privilegios. Por el contrario, la monarquía española fomentó el tráfico de esclavos africanos, que estos iban a ser encargados para labores más duras en minas, haciendas
y trabajo doméstico. Solo podían buscar su libertad huyendo o casándose con individuos libres para que sus hijos no fueran esclavos. En el ámbito eclesiástico se crearon cofradías que servían para organizar fiestas y brindar protección a miembros que lo necesitaran. Ojo que no siempre el orden de la sociedad virreinal permaneció sin alteraciones. En el siglo XVII las rebeliones indígenas fueron recurrentes. Durante la época virreinal, la agricultura fue la actividad económica que más esfuerzo requirió para desarrollarse. Al principio estuvo a cargo de los indígenas, sin embargo, poco a poco los españoles tomaron el control de esta. La ganadería, por su parte, a diferencia de la agricultura, se implantó con facilidad y rapidez. Esto porque requería pocos cuidados y porque habían extensas regiones de tierra para que el ganado prosperase. En cuanto a la minería, esta fue la actividad económica que mayores riquezas generó. Esta se centró en la plata, sin embargo el oro, cobre y plomo fueron otros minerales de suma importancia. En 1535 se fundó la Casa de Monedas, con el propósito de acuñar monedas, un medio de pago que se extendió por América, Europa y Asia. La plata se convirtió en el principal medio de cambio a nivel mundial, propició la capitalización de España y le permitió saldar sus deudas. Además, la corona ganó dinero a través de impuestos cobrados en las aduanas. Prohibió la producción de ciertos productos que fueran del extranjero para favorecer los creados en España, como el papel, vino y textiles finos. En la industria manufacturera novohispana, los textiles ocuparon un lugar destacado. Aventajaron a la competencia extranjera por su buen precio. Las malas condiciones de trabajo y los abusos en los obrajes eran frecuentes. La elaboración de productos manufactureros a partir de una serie de normas conocidas como ordenanzas regulaban la calidad y la venta de los productos, así como las condiciones para la competencia leal entre productores. Los intercambios comerciales y el crecimiento trasladó a las personas hacia tierras americanas. Hicieron necesario el establecimiento de rutas marítimas. La primera fue trazada por Cristóbal Colón, lo que llegó a convertirse en una intricada red comercial entre Nueva España y la metrópoli. El recorrido dependía de los vientos favorables. Las naves zarpaban de Andalucía y cruzaban el Océano Atlántico en una línea elíptica que hacía escala en las Islas Canarias, para luego llegar a las islas del Mar Caribe. El objetivo de establecer una ruta comercial con Asia a través del Pacífico se materializó en 1571, con la apertura del puerto de Manila, en Filipinas. Con ello comenzó la ruta interoceánica que conectó a los puertos de Veracruz y Acapulco. En el siglo XVI, artistas europeos introdujeron técnicas y estilos del gusto europeo renacentista y manierismo, que surgió como respuesta al ideal renacentista, cuyos fundamentos son en base a las formas difíciles y poco naturales, armonía, proporciones, serenidad y equilibrio, con exponentes como Juan Correa o Cristóbal de Villalpando, del siglo XVII. En el aspecto escultural, el manierismo se basaba en plasmar en telas detalles de santos y religión, al igual que una producción literaria. Y en el siglo XVII, el arte barroco predominó, y a causa de esto surgió un movimiento en el cual la Iglesia buscó renovarse y fortalecer su relación con la sociedad. Surgieron manifestaciones por parte del ámbito religioso y en respuesta se construyeron templos decorados, pues lo que buscaba era producir un efecto teatral a partir de conmover y expresar los sentimientos. Y para esto, en la arquitectura se utilizaron diferentes recursos, figuras geométricas y materiales locales. El aspecto educativo fue impulsado durante la colonia. Los españoles y criollos fueron los grupos que tenían más posibilidades. Durante la cultura virreinal, los criollos destacaron artística e intelectualmente, que se concentraron en las ciudades novohispanas. De ahí comenzó en ellos la idea de una herencia gloriosa, española e indígena, y el hecho de no poder ascender social y políticamente los incitó a desarrollar mecanismos para descubrir su identidad. De ahí fomentaron cultos como la Virgen de Guadalupe. No, de esta manera concluimos esta pequeña miniserie documental, espero les haya gustado. Por parte del grupo de segundo A agradecemos del todo su atención, muchísimas gracias.